Hola a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy domingo 13 de abril. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie El Camino a la Cruz, hoy es el día 35 y este devocional se titula Contrastes. Ahora les cuento por qué, pero antes quiero recordarles que este domingo, hoy, domingo 13 de abril, es muy especial porque en el calendario cristiano se conoce como el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, porque comenzamos a recordar lo que Jesús hizo en su última semana. Hoy precisamente domingo es el domingo previo al domingo de resurrección, el domingo previo al viernes de crucifixión, y recordamos que en este día, precisamente el domingo antes de su crucifixión, Jesucristo entró en Jerusalén. Se conoce a esa escena como la entrada triunfal en Jerusalén, ya la estudiamos en esta serie de devocionales. Jesús entra en Jerusalén sobre un burrito como un rey de paz y la gente lo aclama como el Mesías, como el rey, como el enviado de Dios y gritan Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es muy significativo ese mensaje porque Hosana significa Dios salva y estamos reconociendo a Cristo como el enviado de Dios para darnos salvación, como el Mesías, como el rey que viene en son de paz, de parte de Dios para traer paz al mundo a través de su muerte en la cruz y darnos salvación. Así es que es un domingo muy especial, no dejemos de recordarlo y celebrarlo, no dejemos de ir a la casa de Dios, a reunirnos con su pueblo para darle gloria y también decir nosotros, Hosana, bendito al que vino en el nombre del Señor a darnos salvación. Y nosotros continuamos con nuestro estudio del Evangelio. Ya en este estudio ya no estamos en el domingo previo, ya estamos entrando al viernes por la mañana, el jueves por la noche, viernes por la madrugada, cuando Cristo Jesús fue arrestado, y vamos a continuar leyendo en Mateo 27 qué pasó después. Dios tiene cosas que decirnos el día de hoy, vamos a escuchar con atención. Bendito Padre Celestial, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para darnos salvación. Hosana en las alturas, te glorificamos por habernos enviado la paz al Salvador, al Rey de Reyes. Permítenos creer en Él con todo nuestro corazón y no ser como aquellos que lo rechazaron. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Este devocional se llama Contrastes porque vamos a ver los contrastes entre Jesús y los líderes religiosos, entre Pedro y Judas, entre quienes creyeron en Jesús y entre quienes lo rechazaron. Hay dos clases de personas en este mundo, mis queridos hermanos, los que creen en Cristo y los que lo rechazan. Hay dos clases de personas en Semana Santa. Comenzamos Semana Santa el día de hoy precisamente. Para algunos Semana Santa es fiesta, no trabajar, vacaciones, irse a la playa. Para algunos incluso es excesos, borracheras y otro tipo de cosas. Spring break para algunos. Para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, es un tiempo de meditación en su palabra, de reflexión, de recogimiento espiritual para admirar, observar, contemplar la gloria de la cruz de Cristo y de su sacrificio. Hay dos clases de personas, los que creen en Cristo y los que lo rechazan. ¿De cuáles quieres ser, mi querido hermano? Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver estos contrastes. Mateo 27, del 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Los líderes religiosos finalmente tomaron la decisión, vamos a entregarlo para matarlo. Lo hubieran matado ellos mismos, me refiero, hubieran puesto ellos mismos sentencia de muerte sobre Jesús, pero no podían por ley romana. Recuerdan que en este momento los judíos están conquistados, gobernados por los romanos, no tienen autonomía para decidir a quién matar y a quién no. Según la ley judía sí podían hacerlo, pero según la ley romana no, así es que no podían darle muerte a Jesús por ellos mismos. Por eso lo entregaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador romano. Los judíos tenían su rey judío, semijudío, que en realidad era cliente de los romanos, estaba aliado con los romanos, Herodes y sus sucesores, pero también tenían un gobernador, un delegado, se le conocía como prefecto o procurador de los romanos, que estaba en Judea para garantizar el orden y para garantizar que no hubiera sublevación, revoluciones. Y ese era Poncio Pilato en época de Cristo Jesús. Así es que entregaron a Jesús a Poncio Pilato para que lo mataran, para que hubiera sentencia de muerte sobre él. Mañana veremos lo que hizo Poncio Pilato, pero por lo pronto vamos a lo que sigue aquí en la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado,
Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué le pasó a Judas, mis queridos hermanos? ¿Por qué se arrepintió? Dice aquí la palabra de Dios que Judas se arrepintió. Sin embargo, cuando vamos al idioma original, la palabra que se usa ahí para arrepentimiento no es la misma palabra que se usa cuando Jesús habla de frutos de arrepentimiento y el arrepentimiento para con Dios. Es la palabra griega metanoia. En este caso se usa otra palabra que también a veces se traduce como arrepentimiento, pero que no representa el arrepentimiento genuino delante de Dios para perdón de pecados. Probablemente podríamos traducir mejor como remordimiento de conciencia. Parece que a Judas no le salió el plan que tenía. La Biblia no nos lo dice claramente, pero podemos inferir, como ya dijimos hace unos días, que Judas lo que quería era forzar a Jesús a demostrar su poder en contra de los romanos. Judas estaba desesperado, porque en su mente Dios tenía que hacer ciertas cosas. Judas no fue capaz de entender el plan de Dios y se aferró a su propio plan, a sus propias ideas, como les pasa a muchos el día de hoy. Creen que Dios debe ajustarse a sus ideas. No, es que hay ciertas cosas de la Biblia que como que no. O sea, unas cosas sí están bien, pero otras como que no. Hay ciertas cosas que dice Dios, que sí, está bonito ir a la iglesia, creer en Cristo, pero hay ciertas cosas como que no. Eso, y así toman unas cosas, otras cosas no. No están dispuestos a cambiar su mente y quieren ajustar a Dios y a la Biblia a sus propias ideas. Y por eso hay cristianos que no tienen ningún problema con las ideologías de este mundo, con la ideología de género, con el aborto y con un montón de otras cosas que claramente son pecados según la palabra de Dios, pero quieren ajustar a Dios a sus propias ideas. Eso fue exactamente lo que hizo Judas, mis queridos hermanos. Fue exactamente lo que hizo Judas. Quiso ajustar a Dios a sus ideas y quería obligar a Jesús a rebelarse en contra de los romanos porque según él es lo que Dios debería hacer, derrotar a los romanos. Y cuando vio que Cristo Jesús fue condenado y lo iban a matar, dijo: ¿qué hice? Pero en vez de arrepentirse genuinamente, y aquí la pregunta es esta, mi amado hermano, te pregunto, ¿tú crees que Dios hubiera perdonado a Judas si se arrepentía? Jesucristo dijo: más le valdría al tal no haber nacido. Quizá porque sabía que no se iba a arrepentir. Pero hipotéticamente hablando, ¿Dios hubiera perdonado a Judas si se arrepentía? No lo sé, no me atrevo a afirmarlo, pero quiero pensar que sí. Ahora, estamos en el terreno de la especulación, por supuesto. Nada de esto pasó. Judas no se arrepintió. Pero si Cristo Jesús perdonó a Pedro que lo negó, ¿podría perdonar a Judas que lo traicionó? No lo sé, quizá Judas había cometido el pecado imperdonable, había rechazado a Cristo Jesús aún habiéndolo visto, y parece que Judas sabía que era inocente. No parece, de hecho sabía que era inocente, y por eso dice: he derramado sangre inocente. Lo conocía, sabía que Jesús no era culpable de absolutamente nada. Y les devolvió el dinero a los líderes religiosos. Mas ellos le dijeron, versículo 4, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú haz lo que quieras, a nosotros no nos importa. Ya conseguimos lo que queríamos, arrestarlo y vamos a crucificarlo, vamos a condenarlo a muerte. Tú haz lo que quieras. No nos interesa. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó, se suicidó. Recuerda un personaje del Antiguo Testamento que también se suicidó, Ahitofel. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ay, ahora sí, muy santos los líderes religiosos, ¿no? No, estas monedas están manchadas por la sangre, no las vamos a usar en el templo, no las vamos a dar en la ofrenda. Hipócritas, ellos mismos fueron las que se los dieron. Muy interesados en cumplir la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, que es el amor al prójimo. Así hay religiosos, así son los religiosos. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hay un par de cosas que decir aquí que no quiero tomar mucho tiempo, porque quiero pasar a las enseñanzas, pero en el libro de los Hechos se nos cuenta una historia un tanto diferente de lo que pasó con Judas, aunque cabe notar que en ese entonces el libro de los Hechos nos cuenta lo que Pedro dijo pocos días después de los eventos, así es que probablemente todavía no se sabía exactamente lo que había pasado.
es más seguro que el relato de Mateo sea el más preciso históricamente hablando. Judas devolvió las piezas de plata y fue y se ahorcó. Y los líderes religiosos compraron un campo del alfarero con ese dinero para no echarlo en el templo. Y la otra cosa es que dice Mateo, como siempre, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y luego dice una serie de cosas que no están textualmente ni en Jeremías ni en Zacarías, pero si vamos a Jeremías y a Zacarías, hay cosas similares, hablando de 30 piezas de plata y hablando de cómo los hijos de Israel, en vez de seguir a los líderes que Dios había puesto, como Jeremías, como Zacarías, como el propio Jesús, prefirieron seguir líderes malvados por interés en el dinero, por interés económico y material. Y ese es el problema de la humanidad. Que vienen los enviados de Dios, el mensaje de Dios, y no lo siguen, prefieren seguir sus propias ideas, prefieren seguir su dinero, su interés, sus propias maneras de pensar. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Voy a las 3 enseñanzas rápido para terminar este devocional. Hay una serie de contrastes aquí. Número 1, el contraste entre la cobardía de los líderes religiosos y el valor de Jesús. Los líderes religiosos maquinando en secreto, manipulando la situación de manera cobarde en contra del valor de Jesús, que estuvo dispuesto a ir voluntariamente y ser entregado. Seamos como Jesús, no como los cobardes religiosos. Seamos como Jesús, que tiene el valor de ir a la cruz. Me recuerda las palabras de un filósofo griego: prefiero sufrir una injusticia que cometerla. Los religiosos preferían cometer una injusticia que sufrirla. Jesús prefirió sufrir una injusticia que cometerla. Número 2, contrasta el remordimiento de Judas con el arrepentimiento de Pedro en el capítulo anterior. ¿Recuerdan? Judas tuvo remordimiento de conciencia. ¡Ay! Se sintió triste. Ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud que se traduce en acciones correctivas. Judas no hizo eso. Judas se sintió muy mal y fue y se ahorcó nada más. Y número 3, contrasta la hipocresía de los líderes religiosos con la humildad de Jesús. Los líderes religiosos, completamente hipócritas, no quieren faltar a la ley del templo, pero están matando a un hombre inocente. Contrasta con la humildad de Jesús, que no abrió su boca y que se entregó voluntariamente. Hay un contraste aquí entre el valor del dinero y el valor del sacrificio de Cristo. Y por supuesto que el valor de Cristo es infinitamente más grande que 30 piezas de plata o que todo el dinero del mundo o que el universo entero. Sigamos a Cristo, mi amado hermano, y entreguemos nuestra vida con todo el corazón. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Queremos seguirlo con todo el corazón, no ser como los que lo rechazaron, no ser cobardes, hipócritas y solamente tener remordimiento. Queremos arrepentirnos de verdad, volver a Cristo con valor, con entrega, con humildad y con honestidad. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.